Hay momentos en la vida que parecen tranquilos, pero basta con que suene el timbre de un teléfono para que todo cambie. Para Vince Gill, ese instante llegó en un día de lo más corriente, un día en el que seguía inmerso en sus tareas habituales pero con la mente divagando perdida en pensamientos sobre el futuro. Se encontraba en una encrucijada de su carrera tras muchos años de brillantez como artista en solitario. Un soplo de aire nuevo se colaba poco a poco trayendo consigo la vaga sensación de que algo estaba a punto de suceder. Entonces sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Irving, el manager de los Eagles. Su voz grave y clara traía un mensaje que Vince jamás habría imaginado. La banda quería que se uniera a ellos. Por un momento Vince se quedó paralizado. Los Eagles no eran una banda cualquiera, eran una leyenda, un símbolo grabado a fuego en toda una era musical. El primer pensamiento que cruzó por su mente fue: ¿será una broma? Teniendo en cuenta su estatus, la historia de una formación que ya era parte de la memoria colectiva de generaciones, aquella propuesta sonaba casi imposible. Pero la voz de Irving era demasiado seria como para dudar. Vince comprendió que era real, querían que asumiera el lugar de Glenn Frey, uno de los fundadores que había partido para siempre dejando un vacío imposible de llenar. De inmediato en su interior se mezclaron sensaciones extrañas, asombro, respeto y una emoción profunda. Vince siempre había sentido un cariño especial por los Eagles, por sus armonías etéreas, por esas canciones atemporales que lo habían acompañado toda la vida. Ahora formar parte de ellos no solo era un honor, sino también una gran responsabilidad. Sin embargo, entre la emoción ardía una pregunta silenciosa. ¿Por qué yo? Sabía que musicalmente había afinidad su guitarra, su registro vocal, todo podía encajar con el estilo de la banda. Pero ocupar el lugar que había sido de Glenn era otra historia, una historia de legado y memoria. La noticia daba vueltas sin descanso en la mente de Vince. Durante años había forjado su propia identidad, acumulado éxitos, premios y una comunidad de seguidores fieles. Aceptar aquella invitación significaba apartarse, al menos en parte, del foco de su carrera en solitario para convertirse en una pieza de algo más grande que él mismo. Y aunque la idea le producía vértigo, también le abría la puerta a volver a convivir con una música que había amado desde su juventud. Finalmente la respuesta a su duda llegó de boca de Don Henley, cofundador de los Eagles. Don le dijo que él era el único en quien habían pensado por su integridad musical y por el respeto que demostraba hacia el legado de la banda. No se trataba de buscar a alguien que llenara un hueco, sino de invitar a alguien que pudiera continuar el espíritu de los Eagles como una forma de rendir homenaje a la memoria de Glenn Frey. Pero aún había un motivo inesperado detrás del nombre de Vince, uno que nadie podía prever. Porque para alguien acostumbrado a elegir libremente sus canciones y decidir cómo interpretarlas, unirse a una banda legendaria significaba adentrarse en un mundo nuevo, donde debía adaptarse al ritmo común, aceptar expectativas y responsabilidades desconocidas. Y el mayor reto, por supuesto, era calzarse los zapatos de Glenn Frey, un icono, el alma de los Eagles, que había dejado una huella indeleble en los corazones de los amantes de la música en todo el mundo. La voz y el estilo de Glenn Frey habían sido el alma misma de los Eagles, un matiz inconfundible que contribuyó a la singularidad de la banda durante décadas. Los fans crecieron con esa música, y cuando Glenn se fue, quedó un vacío inmenso imposible de llenar. Vince Gill lo sabía bien, no podía reemplazar a Glenn y tampoco pretendía hacerlo. Lo único que podía hacer era encontrar la forma de honrar su memoria, mientras aportaba su propia voz y su propio aliento musical. Desde el primer día, Vince sintió todo el peso del desafío. Se unía a una banda con una historia larga y profunda, mientras los ojos del público, con algo de recelo, lo observaban. Era comprensible. Muchos se preguntaban si Vince estaría a la altura del legado que Glenn había dejado. Esa incertidumbre estaba siempre presente en su mente, transformando cada ensayo, cada nota, cada momento en el escenario en una dura prueba. Tras muchos años de libertad como solista, eligiendo todo desde las canciones hasta la forma de interpretarlas, Vince tuvo que adaptarse al pulso de un grupo. Allí la colaboración lo era todo. Todo cambiaba, debía aprender a compenetrarse con los demás miembros, a compartir el protagonismo y a respetar un estilo y un sonido
que ya eran parte inseparable de la identidad de los Eagles. El verdadero reto consistía en encontrar el equilibrio, conservar su esencia sin desviarse del espíritu y del legado del grupo. El primer concierto de Vince con los Eagles dejó al público en silencio, pero no por lo que muchos podrían imaginar. Asumir el papel de Glenn no era solo una cuestión técnica, sino un viaje con una enorme carga emocional. Glenn no era únicamente cofundador ni solo una voz que había definido el sonido de la banda. Era también autor de algunos de sus mayores éxitos, canciones que habían enamorado a generaciones. El público lo había querido durante décadas. Por eso Vince comprendía que desde el momento en que empezara a cantar, todas las miradas y oídos lo compararían con una leyenda. Y Glenn, aunque ya no estuviera allí, seguía presente en cada nota, en cada melodía, en cada palabra. Las expectativas de los fans eran altísimas, y todavía había quienes dudaban de que alguien pudiera alcanzar ese listón. Vince sentía esa presión en cada actuación, consciente de que había oídos atentos buscando cualquier diferencia o desviación. Sabía que jamás sería Glenn Frey y eso era natural, pero también sabía que debía contribuir a los Eagles sin dejar de ser él mismo. En lo profesional se impuso un camino doble: honrar el legado de Glenn y al mismo tiempo dejar que su propia música brillara. Cada elección, desde cómo interpretar las partes de Glenn hasta cada rasgueo de guitarra, la meditaba con cuidado. Quería preservar el valor de lo que Glenn había creado, pero también dejar su huella en ese conjunto. Era un equilibrio frágil. A menudo Vince se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente o si tal vez se estaba esforzando demasiado en imitar a Glenn. Y entonces debía recordarse a sí mismo que lo habían elegido por una razón y que debía confiar en su instinto. Pero el mayor desafío no residía en la técnica. En lo emocional, era mucho más profundo. Vince había admirado a Glenn durante muchos años. Asumir este papel era como caminar bajo la sombra de un gigante. Cada paso se medía con comparaciones y expectativas. A menudo se preguntaba si realmente estaba honrando el legado de Glenn, si había alcanzado el estándar que los fans y los propios miembros de la banda esperaban de él. Había momentos en que la duda se colaba, instantes en que miraba hacia atrás a su decisión de unirse a la banda para preguntarse: ¿es este realmente el camino que debería seguir? Hubo noches en las que Vince se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al intentar calzarse unos zapatos tan enormes, un papel que la historia y la memoria habían vuelto tan pesado. Creía que ya comprendía todo lo que enfrentaba, hasta que una verdad inesperada, casi impactante, cambió el color de todo. Cuando Vince Gill se unió a Eagles, sabía que estaba entrando en un grupo con una larga historia y una complejidad difícil de medir. Sobre el escenario todo parecía perfecto, cada compás encajaba. Cada armonía fluía, las actuaciones parecían impecables. Pero bastaba con retirarse tras el telón para darse cuenta de que aquella sincronía no siempre surgía de forma natural. Eagles era una combinación única. Cada miembro era una personalidad completa con su propio estilo, carácter y manera de trabajar. Don Henley, con su firme capacidad de liderazgo y agudeza para marcar el rumbo, solía guiar las decisiones clave. Joe Walsh aportaba energía libre y desenfadada, manteniendo un ambiente ligero, pero también imprevisible. Timothy B. Schmidt, en cambio, era tranquilo, actuando como un pacificador que siempre buscaba preservar la calma entre opiniones divergentes. Entre esas personalidades tan fuertes, Vince tuvo que encontrar su lugar. Al principio no fue nada fácil. Eligió mantenerse en segundo plano, observar, escuchar y poco a poco entender cómo funcionaba todo. Vio cómo la banda resolvía los conflictos, a veces pequeñas diferencias, otras desacuerdos importantes, sobre todo en el proceso creativo. Eagles era famosa por su meticulosidad hasta el más mínimo detalle. Cada nota, cada palabra de una canción era examinada y pulida hasta alcanzar la perfección. Vince comprendió que esta era parte de la clave de su grandeza, pero también que creaba un entorno lleno de exigencias. Fuera del escenario, la dinámica entre los miembros cambiaba constantemente. Había momentos llenos de risas, recordando viejas historias, bromeando como viejos amigos, y en esos instantes, Vince sentía cómo el vínculo se fortalecía. Pero también había silencios pesados donde lo no dicho
y las heridas no cerradas permanecían justo bajo la superficie. Entendía que la banda había pasado por muchas tormentas, despedidas, pérdidas personales, desafíos implacables en la carrera y que algunas cicatrices seguían presentes. Una de las cosas que más sorprendió a Vince fue el grado en que los miembros dependían unos de otros a pesar de todas las diferencias. Habían sobrevivido a rupturas que parecían imposibles de reparar, pero siempre encontraban la manera de volver a reunirse. Ese lazo era tanto una fortaleza como una carga. Les mantenía unidos, pero también añadía peso al camino por recorrer. Y entonces, cuando Vince creía haber entendido esa armonía, se topó con otra verdad, algo capaz de dejar atónitos a los fans. Hubo un momento en el viaje de Vince con Eagles en que todo parecía a punto de derrumbarse. La banda llevaba tiempo manteniendo un delicado equilibrio entre ensayos tensos, una agenda de giras agotadora y la presión de preservar su legendaria reputación. El ambiente ya estaba tan tenso como una cuerda de guitarra, hasta que un día en lo que parecía un ensayo normal todo alcanzó un punto de ruptura. Todo comenzó con un desacuerdo aparentemente insignificante, una opinión sobre cómo reorganizar una canción clásica. Vince, con el deseo de insuflarle un aire nuevo sin perder su esencia, propuso una idea diferente. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Las palabras empezaron a subir de tono, y pronto la ira estalló. Lo que comenzó como una discusión creativa se convirtió rápidamente en una tormenta furiosa. En medio de aquello, Vince se sintió incomprendido, atrapado en un remolino de frustración. Siempre había querido aportar algo significativo a la banda, pero en ese momento parecía que todo lo arrastraba en direcciones opuestas. La presión llenaba la sala, se veía en los rostros de todos, y se sentía como un peso en el pecho de Vince. En ese instante se preguntó, ¿será este el final de mi camino con Eagles? Esa tarde a solas Vince dejó que su mente recorriera todo lo que le había llevado a ese punto. Había dado todo para integrarse en ese grupo, intentando encontrar un equilibrio entre honrar el legado de Eagles y aportar su propio sonido. Ahora se sentía atrapado entre su amor por la música y los conflictos que crecían cada vez más. El pensamiento de marcharse le cruzó por la cabeza volver a su carrera en solitario, donde tendría control total sobre su música y decisiones. Pero eso también significaba renunciar a ser parte de algo más grande que él mismo. Merecía la pena seguir si eso implicaba conflictos interminables. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Don Henley, sintiendo el peso de la situación, buscó a Vince para una conversación privada lejos de la tensión del ensayo. Su voz era grave pero sincera, reconociendo las dificultades que Vince afrontaba y expresando respeto por el esfuerzo que había hecho para fundir su estilo con el de la banda. Hablaron con franqueza, compartiendo tanto frustraciones como esperanzas. Ese momento no solo salvó la posición de Vince, sino que también reforzó el legado que empezaba a construir con Eagles, porque cuando Vince se unió a la banda, trajo mucho más que una voz suave, y habilidades magistrales con la guitarra, trajo una perspectiva renovada. Ese estilo característico, a la vez delicado y poderoso, comenzó a moldear el sonido de Eagles de maneras que nadie esperaba. Los fans pronto percibieron esta influencia tanto en las actuaciones en directo como en los nuevos arreglos de canciones conocidas. Uno de los cambios más notables fue en las armonías vocales. Eagles siempre había sido conocida por su riqueza vocal, pero el registro de tenor alto único de Vince añadió una nueva profundidad, haciendo que piezas como Take It to the Limit o Tequila Sunrise sonaran a la vez familiares y distintas. Su voz se entrelazaba de forma impecable con las melodías antiguas, pero conservaba su sello inconfundible, aportando un matiz fresco, sin traicionar el espíritu original. La base de música country de Vince también impregnó cada canción con un matiz sutil, modificando ligeramente la sensación sin romper la autenticidad. Su habilidad con la guitarra se convirtió rápidamente en un punto destacado procedente, tanto del country como del rock. El estilo de Vince aportó un soplo de aire fresco a Hotel California o Lying Eyes. En los conciertos solía añadir solos fluidos y melódicos con un sello personal, pero siempre respetuoso con la versión original. Y por encima de todo, su presencia en el escenario aportó a los Eagles una nueva fuente de energía,
una sensación de renacimiento que conectaba con los recuerdos del pasado y al mismo tiempo abría un nuevo capítulo brillante. Las actuaciones de los Eagles en esta nueva etapa contenían una mezcla especial, evocaban una profunda nostalgia, pero al mismo tiempo insuflaban un aire renovado. La presencia de Vince no se limitaba a unas pocas canciones que él interpretaba, sino que se extendía como una brisa silenciosa que cambiaba la dirección de todo el grupo. Animaba a la banda a ampliar sus fronteras sonoras, a experimentar con diferentes matices y sugería cambios y arreglos sutiles con gran delicadeza. Precisamente esos pequeños detalles abrían nuevas capas de significado a canciones que los fans llevaban grabadas en la memoria. Un ejemplo claro es la interpretación de Peaceful Easy Feeling de Vince. La melodía se suavizó, se volvió más calmada y adquirió un tono más introspectivo. Transformó una canción familiar en algo lo suficientemente cercano para que el público sonriera al reconocerla y a la vez lo bastante nuevo para que su corazón volviera a emocionarse. Su voz, suave pero llena de fuerza junto a una guitarra cargada de lirismo, abrió a la banda la puerta a nuevas formas de interpretar los grandes éxitos que habían forjado su nombre. Sin embargo, las contribuciones de Vince no se limitaban a la música. Cambió a los Eagles de una forma que nadie podía prever. Cuando la noticia de que Vince Gill se unía a la banda se hizo pública, las reacciones se dividieron de inmediato. Para algunos era un nuevo capítulo prometedor, un artista que había demostrado su talento durante décadas insuflaría nueva vida a la banda que amaban. Para otros la idea de que alguien ocupara el lugar de Glenn Frey era casi impensable. Desde el entusiasmo y el apoyo incondicional hasta la franca duda, las reacciones se arremolinaban como olas. Muchos fans abrieron los brazos a Vince valorando su brillante carrera en el country y creyendo que esta era la oportunidad de que los Eagles conservaran su legado y a la vez siguieran avanzando. Querían ver cómo se integraba en el grupo y los primeros conciertos respondieron rápidamente a esa pregunta. Una voz firme, una guitarra de gran sutileza y una presencia natural en el escenario que lo hacían parecer una pieza que siempre había estado ahí, aportando algo nuevo sin perder el aliento familiar. Aún así, no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Algunos creían que los Eagles no podían ser los Eagles sin Glenn Frey. La preocupación de que un nuevo miembro, por muy talentoso que fuera, cambiara la esencia profunda de la banda seguía presente. Las redes sociales se convirtieron en un campo de debates encendidos, unos expresaban su decepción, otros defendían con firmeza la incorporación. Vince entendía todo aquello. Sabía que Glenn era único y que el vínculo emocional entre los fans y él era más profundo que cualquier elogio. Eligió afrontarlo con calma, gracia y humildad. Nunca intentó sustituir ni imitar a Glenn. En cambio, se mantuvo fiel a sí mismo respetando cada trazo de la historia de los Eagles. En las entrevistas, Vince solía hablar de su admiración por Glenn y consideraba un gran honor compartir el escenario con los Eagles. Dejaba claro que estaba allí para honrar la música y continuar el legado que Glenn y los demás habían construido durante décadas. Esa sinceridad unida a un talento innegable acabó ganándose incluso a los corazones más reacios. Los fans empezaron a darse cuenta Vince no pretendía llenar el vacío de Glenn, sino permanecer junto a la banda cuidando y continuando lo que habían construido juntos. Las interpretaciones de Vince a veces resonaban con más fuerza que cualquier palabra. Con el tiempo, incluso los críticos más duros fueron cediendo dejando que su música se colara en sus corazones. A pesar de las reacciones iniciales, Vince contaba con un arma silenciosa pero poderosa, una mezcla de humildad y franqueza que se convirtió en su sello personal. En una entrevista poco habitual y muy sincera, Vince reveló algo que pocos habían imaginado. Cuando empezó su camino junto a los Eagles, no estaba seguro de querer quedarse mucho tiempo. La razón iba más allá de todo lo que la gente pensaba. No era solo la presión de ocupar el lugar que había sido de Glenn Frey o enfrentarse a la duda de los fans. Era una sensación callada que llegaba hasta la raíz. Contó que en los primeros días, aunque la banda lo recibió con los brazos abiertos, él se sentía como un extraño al margen. Entre personas que compartían una historia compleja y profunda forjada durante décadas, tenía que encontrar su propio sitio.
Aquel aislamiento era algo que no había previsto y que le hizo preguntarse: ¿realmente pertenezco aquí? ¿Debo seguir o marcharme? Esa confesión sorprendió a muchos fans porque para ellos Vince siempre había parecido una parte natural y segura del grupo. Pero lo más inesperado no fue su duda, sino la razón por la que decidió quedarse. Vince admitió que en el momento más difícil pensó en abandonar los Eagles. Sin embargo, decidió quedarse por una promesa silenciosa a sí mismo y por el recuerdo de Glenn Frey. Comprendió que si se marchaba, sería como perder la oportunidad de rendir homenaje a Glenn de la manera que mejor conocía, manteniendo viva la música de los Eagles. Esa decisión no fue solo un acto de permanencia. Fue aceptar el reto del mismo modo que Glenn había perseverado desde los primeros días para construir el legado de la banda. Vince no sabía entonces que esa lucha silenciosa acabaría definiendo su papel dentro del grupo. Cuando los demás miembros vieron su perseverancia, su disposición a afrontar las dificultades y su entrega, se sintieron inspirados para superar sus propios retos. Ese compromiso los acercó más, renovando su pasión compartida por la música. El tiempo de Vince Gill con los Eagles no estuvo marcado solo por momentos brillantes en el escenario, sino también